Muy buenos días, tardes o noches equipo, bienvenidos a este nuevo video, en mi caso es de noche. El día de hoy vamos a tener un nuevo tipo de entrenamiento, nutrición o como de cultura general, también se podría ver. Vamos a hablar sobre la mentira o la falacia del porcentaje de grasa. Esto es un tema bastante común y bastante recurrente, el típico voy al nutricionista o al nutriólogo y me toman las mediciones corporales y me sacan mi porcentaje de grasa y mi índice de masa corporal y mi porcentaje de masa muscular. O me inscribo en el nuevo gimnasio y me calculan el porcentaje de grasa. También tengo muchos atletas que a veces me escriben con inquietud: José, ¿cómo hago para saber mi porcentaje de grasa? Quiero saber mi porcentaje de grasa. O también muchas veces me preguntan: José, ¿no necesitas hacerme mediciones para saber cuál es mi porcentaje de grasa? Vamos a hablar un poquito al respecto de esto y por qué considero una completa bobería el estar pensando en este tipo de cosas. Primero que nada, partamos por una base muy simple. Tú cuando haces algo o para querer algo, básicamente tú tienes que entender o por lo menos percibir el por qué quieres hacer ese algo, por qué quieres saber ese algo. En el caso del porcentaje de grasa, la pregunta sería: ¿para qué quieres saber tú tu porcentaje de grasa? ¿Para qué quieres saber tú el número que tú tienes de porcentaje de grasa? El ejemplo que yo siempre le coloco a las personas: tú no vas a ir por la calle diciéndole hola a la gente: hola, mucho gusto, mi nombre es José, tengo un 8% de grasa corporal. No. O tú no vas a ir por la calle diciéndole: hola, mucho gusto, mi nombre es María, estoy en un 18% de grasa corporal. No. Tú no vas a andar por la calle diciendo eso. La mayoría de las personas, cuando quieren saber cuál es su porcentaje de grasa, lo quieren saber por un tema de curiosidad, simplemente y llanamente, porque en realidad acá hay un tema muy importante, y es que no importa qué porcentaje de grasas tengas tú, sino que lo que importa es cómo tú te veas. La mayoría de las personas que entrenan por estética, básicamente el 100% de las personas que me contratan, buscan mejorar su estética o mejorar su rendimiento deportivo, pero también al mismo tiempo su estética. Lo importante es cómo tú te veas, no el numerito que marque una medición corporal. También aquí hay un tema muy importante, y es algo que la gente muchas veces no tiene en cuenta, y es que no existe una única forma de calcular el porcentaje de grasa. Hay muchas formas de calcular un porcentaje de grasa. Están los pliegues, está por bioimpedancia, está por máquina DEXA. Partamos de una base sencilla. La mayoría de las formas que existen de calcular el porcentaje de grasa son tan absurdamente inexactas que no tienen ningún tipo de validez médica bajo ningún concepto. Les pongo un ejemplo: los pliegues, el porcentaje de grasa por pliegues, casi siempre se toman 8 pliegues base. Dependiendo de la distribución de grasa corporal, de la genética de la persona, ese porcentaje de grasa puede estar muy alterado. O sea, tú te puedes ver visualmente como una persona que está en un 25% de grasa corporal, y por porcentaje de grasa por pliegues salir que estás en un 8% de grasa corporal. ¿De qué te interesa a ti saber que estás en un 8% de grasa corporal por pliegues, si en realidad a modo visual te ves en el espejo y se te rebosa la grasa porque te ves como si estuvieras a un 25% de grasa corporal? No tiene ningún tipo de sentido. Los pliegues tienen un porcentaje de error demasiado grande. De hecho, el porcentaje de grasa corporal por pliegues, la medición por pliegues, que básicamente la que hacen en todos los gimnasios y la que hacen todos los nutricionistas, solamente tiene sentido lógico cuando estamos hablando de culturistas de competición, cuando estamos hablando de personas que se montan en una tarima de culturismo, que se montan en un 3, 4, 5% de grasa corporal, que se montan con venas en las nalgas, con las nalgas estriadas, con venas en el abdomen, del porcentaje tan bajo de grasa que tienen. En ese tipo de casos, como la grasa es tan baja, tiene sentido llevar una medición por pliegues y por el peso, básicamente para llevar un control de cuánto se va mejorando año a año. En una persona normal, que nunca baja porcentaje de grasa tan bajo, básicamente porque se valora un poquito y quiere un poquito su cuerpo y no lo somete a un estrés tan grande, no tiene ningún tipo de sentido que te midas por pliegues. Es una completa pérdida de tiempo. Es absurdo que te midas por pliegues si no eres un culturista de competición y estás en periodo de competición. Ahora, el segundo método que utilizan para medir el porcentaje de grasa, la bioimpedancia. Cuando tú te montas en una báscula de bioimpedancia que te mide el porcentaje de grasa, básicamente esa máquina lo que hace es mandar una onda, la cual, dependiendo de cómo rebote esa onda, te hace un cálculo, dependiendo de cómo rebote esa onda. Las básculas de bioimpedancia manejan un porcentaje de error de un 40%. Para que te hagas una idea, para que un análisis clínico sea válido, tiene que tener un porcentaje de error máximo de un 5%.
Estamos hablando de que las máquinas de bioimpedancia tienen un porcentaje de error de un 40%. No es una prueba válida para absolutamente nada. Una máquina de bioimpedancia, una báscula de bioimpedancia te puede arrojar que estás en un 10% de grasa corporal y te puedes ver como si estuvieses en un 25%. O te puede arrojar que estás en un 20% de grasa corporal y en realidad tú visualmente te ves como si estuvieses en un 8%. Tienes el abdomen marcadísimo. Entonces tampoco es una medición fiable, no tiene ningún tipo de sentido hacerla. La única medición real que existe para calcular tu porcentaje de grasa básicamente es la máquina DEXA, que es una máquina en la que tú te acuestas, te metes y estás ahí como por 25 minutos aproximadamente. Y en esos 25 minutos básicamente lo que sucede es que te hacen un cálculo bastante preciso de cuál es la grasa corporal que en realidad tienes. También te sacan la masa ósea, la masa muscular, básicamente te divide todo el cuerpo. Es un análisis bastante costoso. En pesos chilenos serían 200.000 pesos aproximadamente lo que vale un análisis DEXA, unos $250. ¿A quién le hace sentido pagar $250 para saber el numerito de su porcentaje de grasa? Si como ya te comenté, lo que importa es cómo tú te ves, no el numerito que marque un papel, que ese numerito no va a representar para nada el cómo tú te veas. Entonces, ¿por qué básicamente, si ya te estoy diciendo que esto no tiene ningún tipo de sentido calcular tu porcentaje de grasa, por qué los nutricionistas, por qué los nutriólogos, por qué en el gimnasio, cuando llegas de una vez te toman los pliegues, casi siempre, o una báscula de bioimpedancia para calcular tu porcentaje de grasa? Básicamente porque así lo enseñan en las escuelas, así lo enseñan en las universidades. A mí me lo enseñaron así, yo sé calcular el porcentaje de grasa por pliegues. A mí me enseñaron a hacerlo y me enseñaron que cada vez que yo tomo una asesoría de cualquier atleta, debiese calcularle su porcentaje de grasa y las distintas mediciones corporales. Circunferencia abdominal, circunferencia de brazo en flexión, circunferencia de brazo contraído, distintas mediciones corporales. ¿Por qué? Aunque me lo enseñaron, no lo hago. Básicamente por lo que ya les comenté, es que no tiene ningún tipo de sentido. Que te enseñen algo en la universidad o que te enseñen algo en el colegio no quiere decir que ese algo sea válido. Yo por lo menos utilizo el pensamiento crítico, trato de ir un poquito más allá y trato de analizar si algo en verdad tiene un porqué, tiene una razón lógica para hacerlo. Y en el caso del porcentaje de grasa, la verdad es que no tiene ningún tipo de razón lógica para hacerlo. Lo verdaderamente importante para llevar una medición de cómo va tu progreso, vendrían siendo tres cosas, perdón. La primera, fotos. Cómo tú te ves en fotos es lo que en verdad va a determinar qué tanto vamos progresando. Como te digo, tú no vas a andar por la calle diciéndole a la gente: hola, mucho gusto, mi nombre es José, estoy en un 8% de grasa corporal. No, a ti lo que te interesa es verte bien, marcadito, con un buen físico. Entonces, como tú te veas en el espejo, en fotos, como tú estés, es una de las mejores formas de llevar el progreso. De las formas más empíricas, de las formas menos científicas, menos metodológicas, pero la mejor que hay. Por eso es que yo a muchos de mis atletas, cuando estamos llevando procesos de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular, les pido fotos cada determinado tiempo para ir chequeando cómo vamos progresando a nivel de fotos. El segundo punto que sí se puede llevar a nivel de progreso básicamente vendría siendo relación aspecto físico por peso. Si tú a un peso superior tienes mejor aspecto físico, significa que estamos mejorando a nivel de masa muscular. Simple. Si tú a un peso superior consigues un mejor aspecto físico, significa que estamos mejorando a nivel de masa muscular. Yo hace 3 años con 71 kilos me veía gordo. Yo el año pasado con 71 kilos me veía muy bien. Yo este año con 71 kilos me veo muy marcado. De eso se trata, de que cada vez te veas mejor a un peso más elevado. Eso significa que estás ganando masa muscular. Y el tercer punto que tienes que tener el control es básicamente tu progreso en los entrenamientos. Si tú no te estás haciendo más fuerte en tus entrenamientos, es que básicamente algo se está haciendo muy mal y que no estás mejorando. Entonces, en lugar de estar calculando tu porcentaje de grasa, céntrate mejor en cómo vas progresando en tus entrenamientos. Que ya sea si entrenas en tu casa, gimnasio, donde sea, cada día mejores. Puedas ser capaz de hacer más flexiones de pecho, más sentadillas, mover más kilos, lo que sea, pero que estés mejorando. Esas son las 3 mediciones que en realidad tienen validez real, tangible y lógica. Número 1, cómo tú te ves. Número 2, peso por apariencia física. Y número 3, por fuerza. Cómo vas progresando tu performance deportivo, tu fuerza, tu nivel de masa muscular en relación a tu fuerza. Esos son los 3 factores más importantes al momento de llevar una medición. También muchas veces a mí me preguntan: José, ¿por qué cuando estoy recién arrancando con la asesoría no me pides una foto? ¿Por qué no me pides fotos de inicio? Básicamente porque la mayoría de las veces ni siquiera es necesario pedir una foto. Te pongo un ejemplo: si llega una persona
que me dice, José, mi nivel de entrenamiento es básico, que ya de por sí esa misma persona se considera a sí mismo con un nivel básico, y esa persona mide unos 70, pesa 85 kilos, es que ni siquiera hace falta que se vea a la persona para ya saber que tiene un porcentaje de grasa demasiado elevado, que ese excedente de peso que tiene es de solamente grasa. Entonces, ahí es muy obvio lo que hay que hacer, hay que perder grasa de forma global al mismo tiempo que se va estimulando la masa muscular para que las hormonas se balanceen y que todo el rendimiento y todo el físico mejore. No hace falta ver fotos de esa persona para entender que hay que hacer eso. Hay casos puntuales en donde sí son necesarias las fotos, pero la mayoría, cerca del 95% de mis atletas, de verdad que no hace falta cuando recién llegan pedirles fotos, básicamente porque ya se sabe muy claramente qué es todo lo que hay que hacer y hacia dónde hay que proceder. Entonces, si algo no tiene sentido lógico pedirlo o hacerlo, ¿para qué los voy a estar molestando? ¿Para qué lo voy a estar haciendo? Simplemente para que digan, el entrenador me pide una foto. No, si algo no tiene sentido lógico hacerlo, no hay por qué hacerlo. Si no tiene sentido que estemos calculando tu porcentaje de grasa, no tiene sentido que lo hagamos. Ahora, muchas veces también las personas piensan que se calcula el porcentaje de grasa y que se toman los pliegues básicamente para ver dónde hay que perder grasa primero y dónde hay que perder grasa después. Por lo menos esto es lo que me dicen mucho. José, te quiero enviar una foto para que veas qué sitios quiero mejorar más, dónde tengo la grasa más acumulada. Tampoco me sirve de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sería una falacia. El cuerpo no pierde grasa de forma localizada. O sea, a mí no me sirve de nada que tú me mandes una foto en la que yo vea que tú tienes grasa de más en el abdomen, pensando que voy a hacer que pierdas más grasa en el abdomen que en el resto del cuerpo, porque eso es mentira. Vas a perder grasa de todo el cuerpo, el abdomen incluido, pero de todo el cuerpo al fin y al cabo. Y lo que va a determinar de dónde pierdes grasa primero y después es simplemente tu genética. La grasa no se pierde de forma localizada. La grasa se pierde de forma global y tu cuerpo decide de dónde pierde primero y de dónde pierde después. Por más abdominales que tú hagas, no vas a perder grasa del abdomen. Por más trabajo de brazo que tú hagas, no vas a perder grasa de los brazos. Por más trabajo de pecho, de pierna que tú hagas, no vas a perder grasa específicamente del pecho, de las piernas. No. Lo que va a determinar que pierdas grasa es tu alimentación. Y con la alimentación, el cuerpo va a perder grasa de forma global, no en un sitio en específico. Es por eso que tampoco tiene demasiado sentido pensar que por dar a entender de que tienes más grasa en el abdomen, el entrenamiento se va a focalizar para quitar esa grasa en el abdomen, porque no es así. Si tienes un excedente de grasa, se va a perder la grasa de forma global de todo el cuerpo. Entonces, aunque sea lo que hagan la mayoría de los entrenadores, aunque sea lo que hagan la mayoría de los nutricionistas, hay que entender que muchas veces las personas hacen las cosas sin entender el por qué. Y esto es algo que muchos de los que estén viendo este video, que sean profesionales de alguna carrera universitaria, me entenderán. Que muchas veces hacen las cosas sin saber el por qué, sin cuestionárselas, simplemente porque un profesor lo dijo. Pero te has parado a pensar si eso que tú estás haciendo en realidad tiene un sentido lógico, habría una mejor forma de hacerlo. En el caso del porcentaje de grasa es que en la mayoría de los casos no tiene sentido lógico. Si yo llevase atletas de competición de culturismo, como les digo, que no lo hago, mediría los porcentajes de grasa por pliegues cuando estén en periodo de competición, porque es una medición muy fiable cuando los porcentajes de grasa son muy bajos. En una persona normal que no tiene venas en el abdomen, que no sale con las nalgas almendradas, pues básicamente es que no tiene ningún tipo de sentido estar midiendo el porcentaje de grasa. Simplemente hay que enfocarse en el punto en el que estamos actualmente y en mejorar a partir de ahí. Y para eso no hace falta para nada estar midiendo pliegues, ni estar haciendo mediciones con báscula de bioimpedancia, ni estar haciendo análisis costosísimos. No hace falta eso. Simplemente hace falta entender cómo funciona el cuerpo a nivel metabólico y empezar a tomar acciones en pro de. Así que básicamente vendría siendo eso, equipo. Si tú fuiste al nutricionista y te tomaste la medición por porcentaje de grasa y pensaste que ese porcentaje de grasa era real, pues mira, de verdad que no tiene demasiado sentido. De hecho, el otro día me llegó un atleta que me dijo que yo le pedí fotos, una de las poquitas personas que yo le pedí fotos antes de comenzar. Y yo básicamente lo que le dije era que me mandase 3 fotos, una de frente y una por cada perfil, en donde se viese su porcentaje de grasa. Él me dice: José, no hace falta que te las mande, porque es que ya yo tengo porcentaje de grasa medido. Me lo medí la semana pasada que el nutricionista y estoy en un 18% de grasa corporal. Ese número a mí no me importa, le dije yo, quiero ver tus fotos. Cuando vi sus fotos, la persona, a mi punto de vista, en realidad estaba en un 25% de grasa corporal, no en un 18%. Y así sucede mucho, que exámenes lanzan que estás en un 12, en un 10, en un 8% de grasa corporal, cuando en realidad visualmente, que es lo que importa,
terminas estando en un 18, 20, 25. No tienes ningún tipo de sentido. Lo importante es cómo tú te ves. Cómo vamos a hacer para progresar. Cómo estás en tu punto actual y cómo vamos a llegar al punto mejor. Ese es lo que importa. Y para eso no hace falta calcular el porcentaje de grasa. Son muy poco contados los casos en lo que sea necesario. Así que eso, equipo, espero les haya servido el tip de esta semana de cultura general. La próxima vez que vayan a un gimnasio y les quieran calcular el porcentaje de grasa, dejen que lo hagan, pero analicen un poquito si lo que están haciendo en realidad tiene algún tipo de sentido lógico, si simplemente es una cosita de postureo para sentir que están haciendo algo trascendental, de que están haciendo mediciones súper astrales y que te van a hacer mejorar muchísimo porque te están tomando un pliegue con una tijerita especial. Así que nada, equipo, espero les haya servido. Vamos con todo.